Mauricio Raufetti, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, ¿qué dice? Bien. Bueno, Por una vez coincidimos en la corbata. bueno, sí, tendríamos que llamarnos más seguido. No lo arreglaron antes. No, para Bien. nada. Total No, casualidad. son casualidades estas Estamos cosas. en sintonía. Bueno, Mauricio, Ecuador. cabeza a cabeza, ¿qué va a pasar? Bueno, es muy difícil saber lo que va a pasar, ¿no? Es una elección muy importante, porque Ecuador es un país que cambió mucho en los últimos años, es un país que está atravesando una situación de conflicto interno muy fuerte que comenzó, si ustedes recuerdan, hace algunos años con crisis carcelarias muy importantes, con Sí. masacres carcelarias muy importantes, y que en definitiva eso derivó en una lucha por el control de las rutas de tráfico. Es un país que está entre Colombia y Perú, que son dos de los principales productores de cocaína del mundo, y por lo tanto los puertos de Ecuador y las rutas que atraviesan a Ecuador son muy utilizadas para el tráfico de drogas, y por eso esas batallas que hay entre las pandillas para controlar ese tráfico. Tenemos una elección particular porque enfrenta a dos candidatos que ya se vieron las caras hace unos años cuando ganó Daniel Noboa para terminar de completar, como decíamos recién en el informe, el periodo de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso que disolvió el Congreso para evitar un juicio político por malversación de fondos, entre otras cosas. Noboa llega después de un año y medio aproximadamente, desde noviembre de 2023 que está en el poder, y Luisa González intenta convertirse en la primera mujer presidente de Ecuador. Como decías vos, Leo, recién, dos candidatos muy diferentes, ¿no? Uno representa al sector empresarial, volcado hacia lo que nosotros entenderíamos como la derecha, y Luisa González, que es la ahijada política de Rafael Correa, representa el correísmo y por lo tanto está volcada hacia la izquierda. Son dos modelos de país completamente diferentes y habrá que ver, ¿no? Como decían, ahora analizamos un poco las encuestas, pero son cabeza a cabeza estas elecciones. Ahora, el principal problema en Ecuador es la violencia que hay en las calles, digamos. Sí, ahí apuntan los dos modelos. Hay dos candidatos que tienen diferencias, pero también tienen coincidencias. Y las coincidencias, cuando nosotros miramos de afuera, las coincidencias de diagnóstico son bastante llamativas. Los dos hablan de educación, salud y, por supuesto, el tema prioritario es la seguridad. Si nosotros vamos a las cifras, Ecuador tiene hoy una tasa de homicidios que saltó de aproximadamente 6 por cada 100.000 habitantes, que es la medida habitual. En 2018 siempre se mide cada 100.000 habitantes, a casi 40 en el año 2023, a casi 50, perdón, en el año 2023. El año pasado, durante la gestión de Noboa, bajó un poco, pero sigue siendo uno de los países con mayor cantidad de homicidios del mundo. Tiene una crisis carcelaria importantísima. Noboa había prometido barcos cárceles a lo Bukele. La realidad, ahí vemos algunas imágenes de lo que fueron esas masacres carcelarias que nos tocó analizar en este espacio en los últimos años. Y la verdad es que, bueno, todavía no se sabe mucho qué medidas ha tomado en ese sentido el gobierno de Noboa, que no ha sido precisamente un gobierno que se caracterizara por una comunicación demasiado fluida, ¿no? Recordemos, Daniel Noboa tiene 37 años, Luisa González tiene 47. Ella es abogada, él es empresario, hijo del millonario de la persona con más dinero de Ecuador, y un hombre que apuesta, algo que no les conté en la primera parte, que apuesta justamente a diferenciarse, a pesar de que viene de un periodo en el poder, apunta a diferenciarse como el joven que llega al poder versus la política tradicional, algo que le redituó en la elección pasada. Fue una elección particular, no fue una elección excepcional, y que ahora, de alguna manera, sus asesores esperan que vuelva a pagar. Por el momento, las encuestas están tan justas que no hay específicamente un indicio de si eso le está rindiendo o no desde el punto de vista electoral. Y Mauricio, más allá de la violencia, que seguramente es tema prioritario en la campaña y lo ha sido hasta ahora, hay otras cuestiones que también afectan a Ecuador. ¿Cómo están encarando sus propuestas los distintos candidatos? Hay dos problemas grandes que tiene Ecuador. Uno es la crisis de empleo. Ecuador es uno de los países con mayor nivel de informalidad en el continente. Prácticamente un 35% de los ecuatorianos están en el sistema formal, es decir, hay menos personas en trabajos formales que informales, y es un país que viene de una crisis energética gigante, nosotros lo informamos.
apagones de hasta 14 horas en los últimos meses. Y esa informalidad cómo conlleva falta de protección social, ¿no? Claro, de la mano. ¿qué es lo que dice la candidata correísta? Dice, bueno, hay que darle trabajo a la gente para de abajo hacia arriba que la violencia cese por mejora de las condiciones de vida. Del otro lado hay una visión un poco diferente. Es de arriba hacia abajo atraer inversiones para generar empleo. Esa, si se quiere, es la mayor diferencia entre los dos modelos. De vuelta, los diagnósticos coinciden. ¿Se puede ir viendo alguna encuesta? Sí, de hecho tenemos un mapa primero que me gustaría poner en pantalla. El mapa del resultado geográfico. A propósito, no incluimos los nombres, ¿no? ¿Qué significan esos colores? Esos colores, justamente. Lo que ustedes ven en lila o violeta, depende de cómo lo vean, es en dónde ganó Daniel Noboa en la primera vuelta. Y lo que ustedes ven en celeste o turquesa es donde ganó Luisa González en la primera vuelta. Fíjense que hasta geográficamente está dividido en dos mitades prácticamente exactas el país. La diferencia fue de 4 décimas. Una diferencia, tenemos el primer gráfico que estaría bueno tenerlo para poder justamente compartir esos resultados y que ustedes puedan ver. Miren, ahí tienen lo que fue el resultado de la primera vuelta, que fue en febrero. Para ganar debe tener 50% de los votos o 40% y una diferencia de 10 con el que seguía, ¿no? Con el segundo. Noboa 44-17, Luisa González 44. Y Leonidas Issa, que era el candidato del movimiento Pachacuti, del movimiento político de Pachacuti, que representa al sector indígena ecuatoriano, muy lejos, con un 5%. Pachacuti apoya a Luisa González, a pesar de eso, las encuestas están cabeza a cabeza. Me gustaría poner la primera encuesta que tenemos para mostrarles, además, en un gráfico. Esta es la encuesta de Telcodata, que es, si se quiere, la más grande de todas las encuestadoras que hay en Ecuador. Y ustedes fíjense, esta encuesta, por ejemplo, le da una diferencia de apenas décimas. De vuelta, los colores son los mismos, ¿no? En lila, el oficialista Daniel Noboa, en turquesa o celeste, a la izquierda de su pantalla, Luisa González. Y la diferencia es de apenas 4 décimas. ¿Y son muchos los indecisos? Bueno, ahí voy. Justamente para eso quiero el otro gráfico que tenemos con la otra encuesta, que es la encuesta de intención de voto que proyecta precisamente algunos indecisos. En ese caso hay una pequeña diferencia a favor de Noboa. Es decir, que dependiendo de la metodología que tomemos es el resultado que podemos llegar a tener. Hoy, tal como dijeron las autoridades electorales al final de la primera vuelta, hay un empate técnico. ¿Por qué es importante esto? Porque los dos candidatos han señalado irregularidades en la primera vuelta, a pesar de que los observadores no las determinaron, no las evidenciaron y ninguno de los dos presentó pruebas. En el caso de la candidata correísta, hizo un llamado a que sus seguidores salgan a las calles si hay indicios de irregularidad. Y en el caso de Noboa fue el primero en denunciar irregularidades la vez pasada. Es decir, que además de un final cabeza a cabeza, lo que también hay es un ambiente de mucha tensión entre los propios candidatos. Hoy la candidata opositora denunció que le cambiaron su equipo de seguridad a 48 horas de las elecciones, algo que el gobierno niega, mejor dicho, el gobierno dice que tiene la misma cantidad de efectivos de seguridad. Está muy tenso el ambiente. Pero esto puede generar episodios de violencia si ninguno de los candidatos acepta los resultados y si están tan empatados, ¿no? Ojalá que no, ojalá que eso no ocurra, Ceci, pero que hay tensión, sí, por supuesto que hay una tensión muy fuerte. Es una elección que se mira mucho además porque se compara el caso de Ecuador, a pesar de la diferencia de tamaño, con el caso de México, ¿no? Con cómo comenzó la violencia armada que vemos hoy en tiempos modernos en México, porque tiene un origen bastante similar. Entonces, ojalá que no pase lo que vos decís y ojalá que el próximo presidente de Ecuador logre, en definitiva, cauterizar esta situación de violencia que verdaderamente invade permanentemente la vida de la gente, ¿no? Y Rafael Correa en Bélgica, ¿no? Rafael Correa incidiendo desde allá, digamos. Rafael Correa vive cuando no fue presidente, también vivía en Bélgica. Él fue procesado por corrupción, condenado a 8 años de prisión en ausencia y sí, tiene una incidencia, pero también le juega en contra su imagen a Luisa González. Eso está medido
porque con el paso del tiempo no ha conservado la popularidad que lo mantuvo durante 10 años en el poder. Entonces, en esta campaña no estuvo tan presente, si se quiere, como en la anterior. Lo que se da por descontado es que la influencia que va a tener en caso de ganar Luisa González va a ser importante, porque es un personaje político de peso en buena parte de la población ecuatoriana. Mauricio, dado que son dos modelos de país los que se proponen diferente, uno más asociado a la derecha, otro más asociado a la izquierda, ¿puede generar repercusiones a nivel regional el resultado que se dé el domingo? Y bueno, pensemos lo siguiente, estaría acercándose al gobierno de Petro, que es de izquierda, que es un gobierno de un país fronterizo, Luisa González, y probablemente con mucha cercanía con México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apoyó verbalmente a la candidata correísta, y en el caso de Noboa, bueno, con una afinidad bastante importante, explícita con Estados Unidos. Es decir, que habría una diferencia de aproximación en las relaciones internacionales regionales entre uno y otro candidato.